Jungle. Audio Jungle. Hola a todos, vamos a comenzar la clase de hoy. Pues bien, ya tenemos lo que hemos ido hablando de la parte de señales en tiempo discreto y la transformada Z. El material suficiente matemático para empezar a trabajar con los conceptos y con la parte de sistemas que tenemos que desarrollar acá. Ya nosotros vimos esto todo en el dominio del tiempo continuo, vimos señales, las transformaciones de análisis que nos funcionaban. Vimos sistemas, definimos lo de tipos de sistemas LTI, lo que significa la respuesta del sistema ante una entrada, lo que es la función de transferencia, lo que es la respuesta al impulso y demás. Vamos a definir lo mismo hoy para la parte de sistemas en tiempo discreto. Entonces vamos a empezar con comprender qué es un sistema en tiempo discreto. Pues vamos a empezar por acá la clase. La conexión que quiero hacer, espero poderla lograr en función de lo que aprendimos antes. Entonces vamos a plantear lo que teníamos en sistemas en tiempo continuo. Entonces, un sistema en tiempo continuo va a estar caracterizado por una función de respuesta al impulso o al mismo tiempo, mejor definámoslo así, asociado a por la transformada de Laplace a su función de respuesta en frecuencia. La definición de sistema se basa en una colección de elementos, este, un algo realmente para nosotros en este contexto, que es capaz de transformar una señal en el tiempo continuo de entrada a una señal de respuesta en el tiempo continuo también, que típicamente llamamos YDT. Entonces, para este tipo de sistemas, nosotros dijimos, hay muchos tipos de sistemas. Hay dos características importantes que usamos para clasificación. Entonces, esas dos características eran que fuese lineal o no, y invariante en el tiempo o variante en el tiempo. Entonces, para esa clasificación, nosotros nos vamos a reservar el análisis de sistemas del curso para exclusivamente sistemas LTI, donde esa característica o ese par de características que le definamos a un sistema tienen una consecuencia muy relevante y es una de las ecuaciones de análisis de este curso más potentes, digamos, para el propósito del mismo, con un montón de matemática de por medio, en el fondo. Pero la ecuación lo que dice es que la respuesta que va a generar este sistema LTI va a ser igual a la convolución que genere la función de respuesta al impulso con la señal de entrada que yo quiero analizar. Y la respuesta al impulso se define como la respuesta que produce un sistema ante la entrada de un impulso de Dirac en el mismo. Eso es importantísimo. Y que de las propiedades de la transformada de Laplace, esta ecuación tiene, digamos, su representación en el dominio de S, que se define donde la respuesta en el dominio de Laplace es igual a la función de transferencia por la transformada de Laplace de la entrada. Y como aquí la convolución se convierte en una multiplicación, el uso del dominio de Laplace para hacer análisis de sistemas se convierte en una herramienta muy práctica, simple, que permite hacer análisis de sistemas de una forma genial. Porque vimos, si recuerdan, hacer convolución en el tiempo no es un análisis muy simple. Además, también no es tan fácil de entender el efecto del concepto de los polos, ceros, estabilidad, causalidad y otras cosas que a veces pueden ser muy simples de analizar o ver sus efectos en el dominio de Laplace. Esta es la idea de un sistema, digamos, en tiempo continuo. Este sistema, por un ejemplo típico, por lo que quiero nada más para como aterrizar la idea, se puede tener, vamos a ver, podríamos tener, por ejemplo,
Un simple sistema definido por una resistencia eléctrica, donde a este sistema le voy a definir que la corriente es la señal de entrada, es una señal en tiempo continuo y demás. Y voy a definir aquí que la tensión eléctrica que se genera en este elemento es la señal de respuesta. En el tiempo, este sistema tiene un comportamiento de que la respuesta es igual a una constante que se define como la resistividad propia de las características físicas de la resistencia por la señal de entrada. Lo que entre como corriente se va a multiplicar por el parámetro de resistencia y eso definirá la señal de salida. Ese es el modelo matemático en el tiempo de ese sistema. El sistema conformado por una sola resistencia, con resistividad R. ¿Ok? Esto también se puede presentar en Laplace como la tensión en Laplace es igual a R veces por la corriente en Laplace. De aquí, vean que la función de transferencia es igual entonces a la salida entre la entrada. Por lo tanto, esto es igual a R. ¿Ok? Esa es la función de transferencia de una resistencia. No tiene polos, no tiene ceros, es una función constante que no es definida nada más como R. De esta función, vean que si pensáramos en una resistencia, la respuesta al impulso que se define, la respuesta, digamos, teniendo la función de transferencia, podríamos analizar de que una resistencia tiene respuesta al impulso, un escalón, perdón, un impulso de Dirac escalado por R veces, por transformada inversa y nada más. Sería, digamos, un escalón. Eso es un sistema en tiempo continuo. Entonces usted le puede poner una señal de CD, le puede poner una onda de AC, le puede poner cualquier tipo de señal. La respuesta se hace análisis de esta función. De hecho, aquí podríamos decir, yo quisiera ver, digamos, la tensión de salida. Esta tensión de salida para cualquier entrada, yo la puedo generar entonces como la respuesta al impulso en convolución con esa señal de entrada. Entonces, esto es digamos, el esquema del contexto de sistemas en tiempo continuo. Ahora, vamos a partir esto por aquí. Hay una idea importante que hay que, digamos, plantear acá. Quizás, bueno, no, de hecho voy a tratar de ampliar este espacio, mover esto un poquito hacia allá. Quiero plantear un análisis que nos permita hacer lo que quiero plantear ahorita. Voy a tratar de interpretar lo que hace un sistema para una señal. Como en la vida real. Entonces, en la vida, digamos, si usted tiene el sistema, tiene la resistencia, usted puede tener, digamos, la idea de que la corriente está apagada, así, bien apagada, y en el tiempo cero, no sé, la corriente hace, digamos, esto, hace una rampa, luego se mantiene constante y luego baja la rampa, ¿ok? Lo que es la respuesta, estaríamos pensando en la señal de entrada del sistema, en forma muy general. Ni siquiera estoy pensando tanto en la resistencia. Y el sistema viene acá y la respuesta es todo el tiempo que la señal de entrada fue cero, la respuesta fue cero. Justo de aquí en adelante, en el tiempo, la entrada tiene ciertos valores y eso produce ciertos valores en la respuesta. Puede uno imaginar, digamos, que el tiempo cero de esto es, no sé,
las 8 a.m. y que esto aquí fue 1 minuto, por poner una noción temporal. Eso es lo que quiero que ustedes se imaginen. Entonces, a partir de las 8 a.m., el sistema, la señal de entrada cambia, el sistema empieza a poder, o sea, de ahí en adelante el sistema empieza a dar respuesta. En cada instante que tengo en la entrada un valor, en ese mismo instante hay una respuesta en el sistema. Por decir nada más una idea, puede que la respuesta sea una cosa, digamos, algo así. No, de hecho vamos a cambiarlo diferente. Vamos a definir que la respuesta sea, no sé, algo suave, pero de esta forma. O no, vamos a definir. A ponerlo más simple, realmente. Lo que quiero es la idea. Responde así, de una forma triangular. Y que este triángulo aquí fue exactamente a los 30 segundos. Y que aquí entonces está de 1 minuto. Y que aquí el 30 segundos. Solo lo que quiero es tratar de dar esa idea. Entonces el sistema viene, empieza a dar señales de la entrada, la señal, valores, perdón, y el sistema como tal viene y empieza a producir una respuesta. Entonces, si son las 8 y 10 segundos en la entrada, en ese instante puedo medir, es como si estuvieran en el osciloscopio, la salida en 8 y 10 segundos. Y pasa la entrada y veo la respuesta del circuito. Los sistemas en tiempo discreto, digamos que lo que hago es la misma lógica, pero hay detrás del procesamiento una conversión de lo analógico a lo digital y luego de lo digital a lo analógico. ¿Recuerdan ese diagrama? De hecho, eso es lo que voy a tratar de plantear acá. Bueno, de hecho, como el sistema procesó la señal de entrada y generó la señal de respuesta, tomó una señal analógica y generó una señal de respuesta analógica. Es por eso que uno dice que el sistema tiene una transformación de las señales de entrada en el tiempo continuo. Pero lo que vamos a plantear es qué significaría entonces esto, pero en un contexto de señales en tiempo discreto. Entonces yo tengo esta señal. Vamos a ver si puedo ser capaz de plantear lo que quiero. Control Z. Vamos a ver. En la vida, digamos, real, vamos pensando que tengo esta misma situación. Yo tengo una señal de entrada y allá está la respuesta. Solo que voy a pensar que lo voy a trabajar por un análisis de un sistema en tiempo discreto. De hecho, ahí creo, bueno, sistema. Un sistema igual lo vamos a ver pronto, pero voy a anotarlo aquí. Un sistema en tiempo discreto también va a tener una respuesta al impulso y esa respuesta al impulso por transformada Z estará definida su función de transferencia. En que el camino va a ser muy parecido. Entonces, ese sistema en tiempo discreto lo que va a recibir es una señal en tiempo discreto. Ahí está como lento, vamos a ver. Viene aquí. Lo que va a recibir aquí, por definición, digamos, que estoy planteando para un sistema en tiempo discreto, es que recibe una señal en tiempo discreto, como las que hemos estado pensando y analizando clases anteriores. Y va a dar como respuesta, control Z,
aquí y va a dar como respuesta una señal en tiempo discreto. Ahora, ¿qué es lo que hay de por medio para pasar de la respuesta analógica o de la entrada analógica a la respuesta analógica a través de un sistema en tiempo discreto? De un convertidor muestreo. Lo que llamábamos, y recuerden que esto, la contextualización a nivel de bloques es llamar un sistema de muestreo. Y que ese sistema de muestreo toma la señal analógica acá para generar la señal en tiempo discreto. Que el modelo, digamos, de esto usualmente era el que llamábamos en señales. Usted tiene X de T, tiene un interruptor con una frecuencia y tiempo de muestreo y que ese interruptor de este otro lado tenemos X de N. Del otro lado, debemos tener un sistema contrario a un sistema de muestreo, que esto, digamos, se podría pensar como lo que es, digamos, como un convertidor de digital a analógico, que es un sistema, digamos, vamos a ver, que vamos a ponerlo en forma muy genérica como un sistema de digital eh, analog converter, de digital a analógico. Que esto es el opuesto del muestreo de alguna forma, para que él, o sea, aquí no nos vamos a centrar tanto en quién es el que tiene que ser y cómo se hace, sino vamos a asumir que su tarea es tomar la señal de muestras de salida, Y de N, y producir la señal continua de respuesta, Y de T, donde esto puede ser igual, este mismo ejemplo, que es el X de T, y esto da respuesta a este mismo ejemplo, Y de T. Nosotros en este curso, en este tema particular, estamos haciendo, digamos, una presunción, digamos, de que solo estamos asumiendo el análisis matemático que existe aquí adentro, entre este punto de las señales y este. Entonces aquí hay algo súper importante en entender cómo funciona o qué es lo que está haciendo el sistema en tiempo discreto. Entonces voy a plantear, sí, por, uy, de este lado y de este otro. El zoom de esa parte, pero vamos a acomodar aquí y hacer algunos ajustes. Esto por acá, esto aquí. Aquí lo que voy a ver es a X de N. Un bosquejo, lo que voy a suponer plantear acá. Pero yo creo que esta idea va a ser muy, muy importante que la logremos entender. Porque a veces yo siento que es lo que uno se pierde. El contexto de qué es lo que estamos teniendo en esta parte. Entonces, digamos que la señal que estaba arriba la muestreamos. Vamos a asumir aquí una representación de esas muestras. Vamos a ver. Voy a poner aquí con puntos verdes, a ver si se logra ver. Como los puntos donde muestré, por poner una idea. Entonces aquí se aplicó un muestreo y se obtuvo una secuencia de valores. Esa secuencia de valores
Está separada en el tiempo, aquí, bueno, está separada, vamos a ver ahí casi nos, por un periodo de muestreo cada una. No voy a entrar en el detalle del valor y demás, pero lo que quiero es ver que esa señal se muestreó. Lo mismo con la señal de respuesta, porque hey, lo que va a generar es una secuencia de valores discretos. No, más o menos, por ahí anda. Creo que aquí falta una muestra más y creo que por aquí otra. Pero esa es la idea. Entonces, esta señal, por ejemplo, esta es la muestra cero de entrada. Esa muestra cero, el sistema la procesa, vamos a llamarlo así, y da una respuesta Y0. Vamos a decir procesa o transforma con el operador que es usual tener, que se llama tau, o es como una T de transformación más bien. Y que lo que hace es toma este valor, que es el X de 0, y genera este valor de respuesta que es Y0. Luego, un periodo después de muestreo, viene este valor de acá, que este valor es X1, o sea, cierto tiempo después, al sistema le corresponde una muestra nueva que es X1 y él dice, ok, cuando llegue, él tiene que decir, ok, Y de 1, que va a ser mi respuesta para esa muestra, será lo que yo defina como respuesta para la muestra 1. Ahora, cada sistema dará sus respuestas según quién sea él, digamos, como tal. Pero la lógica es, ok, dará su respuesta correspondiente a esa muestra. Y esto continuará. Es un proceso en el tiempo que va, digamos, avanzando en forma cronológica. Y ahora viene la muestra 2. Pasa por la entrada del sistema y el sistema dice, ok, la respuesta tiene que ser este valor que estoy definiendo para cuando este señal de entrada ingresa al sistema. Ahora, vean un detalle particular. Si usted fuera en la vida real esto, digamos, y que esto fuera como que si usted le dan, digamos que usted le dan un valor, tiene que calcular la respuesta para darla y después sabe que t segundos después, que es el periodo de muestreo, le van a dar un valor nuevo, usted tiene que ya haber procesado la muestra anterior y decir, ok, el valor anterior era 4 y ahora me dan un valor nuevo, es 2. Me dan un valor nuevo, es 3. De hecho, ahí eso empieza con una lógica de que usted tiene que ser capaz de procesar la muestra en menos tiempo de lo que es el periodo de muestreo. Si usted procesa la muestra en más tiempo, usted tendría que no puede ejecutar el sistema en línea. En línea significa como que toda la señal va sucediendo en el tiempo, una muestra, y después otra, y después otra, y el sistema tiene que ser capaz de dar la respuesta y generar la señal. Entonces, pero eso es un poquito, digamos, algo que se detalla más y se trata de entender, digamos, en el curso de procesamiento digital de señales, que es como el electivo que trata sobre estos temas de lo que es el curso de señales y sistemas, que es un curso realmente bastante interesante, también la lógica, es comprender esto a fondo y ponerlo a funcionar, ponerlo en práctica. Ese es el contexto de un sistema en tiempo discreto, que yo quiero que ustedes sean capaces de entender el contexto. Vamos a también estudiar para sistemas en tiempo discreto que son capaces de trabajar de esta forma, solo aquellos sistemas que tengan respuesta lineal e invariante en el tiempo. O sea, voy a poner sistemas LTI. Y esos sistemas LTI resulta, voy a adelantarles de una vez como los resultados, que la señal de respuesta que produce ese sistema, si es LTI, va a ser igual a la respuesta al impulso que genere la convolución del mismo con la señal que yo esté poniendo en la entrada. Y por la propiedad de la transformada Z, vamos hasta ahí queda como. Y por la propiedad de la transformada Z, esta respuesta es igual a la función de transferencia multiplicada por la transformada Z de la entrada. Entonces la transformada Z viene a tener la misma relevancia e importancia que tenía la transformada de Laplace en sistemas continuos. Hay que aprender a hacer convolución, hay que usar esas dos ecuaciones como tal, hay que saber entonces definir cuándo un sistema discreto en el tiempo es LTI y demás. Pero eso es el contexto.
Para con el último temita, luego de hacer estas cositas de estabilidad, causalidad y todo esto, el último temita es agregar transformada unilateral Z para poder analizar sistemas con condiciones iniciales de operación. Y eso es donde queremos llegar con este curso. Ahí termina más o menos el enfoque. Con respecto a sistemas LTI, vamos a hacer una segunda parte más de eso. Sistemas LTI. Vamos a hacer un análisis de algún par de sistemas y vamos a analizar si esos sistemas son LTI. Entonces vamos a hacer el primer sistema que vamos a estudiar es este. Sistema definido por y de n, lo voy a definir como una ecuación matemática que describe cómo está relacionada la salida. Voy a decir que y de n es igual a un medio de la entrada, este, a un medio de la entrada, mm, ujú. Voy a dejarlo como un medio de la entrada nada más. Que sea bien simple, no voy a complicar tanto en esta parte. Y vamos a analizar un sistema 2 en forma paralela. Un sistema que vamos a definir, de hecho yo creo que pueden ser tres, pero no sé si el espacio me es suficiente. Un sistema que es n veces el valor de la entrada. Voy a intentar hacer los tres en una página, con calma y que lo podamos ver. Tal vez en un tercio y todo me dé. Vamos a estudiar entonces este otro sistema y uno más. Un aproximado de espacio. Vamos a ver esos tres sistemas y vamos a pensar si esos tres sistemas son LTI. Ven que son ecuaciones matemáticas, que dice que la salida depende de la entrada, normal. Vamos a definir entonces la condición de ser lineal o invariante en el tiempo. Para esto se usan básicamente los mismos sistemas, solo que los vamos a arreglar un poquito. Se usan los mismos diagramas de bloques de sistemas que nosotros usábamos para sistemas en tiempo continuo. Solo que, por supuesto, aquí no corresponde ni a esta señal, ni a esta, ni a esta. Las vamos a arreglar luego con señales en tiempo discreto. Pero la parte que estamos evaluando aquí es la misma. Este diagrama de bloques, así como esta, va a ser el que vamos a trabajar para el análisis de linealidad. Vamos a hacerlo más pequeño que sea capaz de funcionar aquí en un espacio. Más o menos. Y el otro es el diagrama de esta invarianza. Este diagrama de invarianza, esto no va a ser, el retardador no se define así,
ni la entrada, ni acá, ni acá. Entonces eso lo vamos a definir ahorita de forma nueva. Está un poquito grande. Pues bien, vamos a empezar a hacer el análisis del sistema para cada uno. Entonces vean que este primer sistema lo que hace es tomar el valor de entrada y lo escala por un medio. Para hacer esta prueba lo que nosotros hacemos es siempre colocar dos señales de entrada. Este es un genérico porque no le vamos a especificar quién es la entrada. Vamos a asumir de que esta tendría que ser x2. Vamos a asumir de que son dos señales que nombre x1 y x2. Ambas señales deben escalarse por un par de constantes, a1 y a2. Estas se van a sumar. Significa que en este punto la respuesta va a ser, la entrada va a ser a1 x1 más a2 x2. El sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar, vean que aquí este tau significa el sistema, o t, esto es como una t de transformar. Va a tomar esa señal de entrada y va a producir como respuesta esa señal dividida por un medio y nada más. Entonces significa que esta señal por aquí va a ser a sub 1 medios por x1 de n más a sub 2 por x2 de n medios. Si el sistema es lineal, la respuesta que produce de la forma propuesta, digamos, por el otro camino, tiene que ser igual. Entonces, aquí viene x1 y x2. En este punto, justo ahí, la señal lo que hace es decir, yo soy x1 y el sistema la es x1 de n y el sistema la escala por un medio. Luego, esa señal viene por acá y se escala por a sub 1. Entonces, y se viene a sumar aquí. Significa que por este lado tengo un a sub 1 que escalaba la mitad de x. Vamos a ver. Esto es n. Y del otro lado viene x2. En este punto de acá sale x2 escalado. Y luego se vuelve a escalar, pero ahora sí por una constante que llamamos a sub 2. Y se suman. Entonces aquí voy a tener a sub 2 de xn medios. O de x2 de n medios. Significa que las dos señales ven que son iguales. O sea, este sistema es lineal. Vean que la prueba de linealidad es igual que se hacía en sistemas en tiempo continuo. Ahora, en el transformador, para ver si es en este sistema de transformación para analizar invarianza, antes teníamos que la respuesta al impulso del bloque definida por un impulso de Dirac representaba el desplazamiento de retraso de una señal. Aquí los retrasos van a estar definidos por un sistema que tenga función de transferencia z a la menos k, donde lo que hace es, si su función de transferencia es z a la menos k, el sistema va a producir una, un retraso, o sea, lo que llegue a la entrada de este bloquecito se retrasa k muestras en la salida. De esa forma, el diagrama de bloques nos mostrará si las respuestas que obtenemos al final son diferentes, será variante en el tiempo, o si las respuestas son iguales, será invariante en el tiempo. Entonces viene aquí una señal, aquí solo planteamos una sola señal, xn. xn pasa por el sistema. Recuerden, este sistema lo que hace es escalar por un medio. Entonces en este punto lo que vamos a tener es un medio de xn. Luego esa función va a retrasarse en el tiempo k muestras.
Retrasarse en el tiempo, matemáticamente, solo representar de que voy a tener la misma señal x de n, pero con una resta de menos k en el argumento, la señal que sea. Por el otro camino, vamos a hacer el procedimiento al revés. Primero vamos a retrasar la señal. Entonces, la señal que llega aquí es la señal de entrada, pero con un retraso de k muestras. Luego esa señal va a pasar por el sistema. El sistema lo que va a decir es, yo solo lo que hago es escalar por un medio la señal que llegue en la entrada. Cuando la escalo, la respuesta sería un medio de x de n menos k. Son iguales, por lo tanto el sistema es invariante en el tiempo. Invariante vamos a poner en n. Este primer sistema 1 es LTI. Ahora, veamos el sistema 2, cómo funciona y qué nos da. Vamos a hacer este con verde, queda bien. Este sistema vamos a definir entonces, el camino es el mismo. Dos señales de entrada para la parte de linealidad. Se escalan por un A1, un A2, se suman, entonces aquí, en este punto, de lo que tenemos siempre va a ser un A1, X1, más un A2, X2. Luego pasan por el sistema. El sistema lo que hace es, todo lo que entra lo multiplica por n. Lo que llegó a la entrada lo multiplica por n, donde n es el número de muestra. Por tanto, aquí la respuesta va a ser, n se va a distribuir y va a dar n a sub 1 por x1 más n, creo que ahí no me alcanza, voy a ponerlo aquí, más n a sub 2 x2. Ahora eso mismo va a pasar, pero por el lado de abajo, digamos como fue un proceso diferente. Primero se escalan por las constantes. Perdón, primero pasa por el sistema. Entonces significa que en este punto vamos a tener aquí a n, x1 de n. Y aquí vamos a tener a n, x2 de n. Luego de eso, esas señales se escalan por las constantes y se suman. Vean que tendríamos el mismo resultado. Por lo tanto, este sistema es lineal. ¿De acuerdo? Ahora, veamos la parte de invarianza en el tiempo. Entonces aquí tenemos el retardador, un retardador, y aquí ponemos una señal de entrada. Esa señal de entrada, vamos a pasar por arriba por el sistema. Entonces la señal se va a multiplicar por n. Luego se retrasa. El retardo va a ser, perdón, n menos k, que es la variable n, se cambia por n menos k, y la señal también se retrasa. Pero por debajo, aquí en el segundo hilo, digamos, en la segunda prueba, el punto que tenemos aquí, la señal que está llegando a este punto es la entrada retrasada nada más. Y luego pasa por el sistema. El sistema dice, yo lo que hago es multiplicarle n a lo que esté en la entrada. Y lo que está en la entrada es esto. Vean que no son lo mismo. Por lo tanto es variante. Este sistema es variante en n. O sea, no es LTI. Vamos a ver el último. Tenemos la misma situación, x1, x2. En este punto la señal siempre va a ser A1,
x1 más 1 a 2, x2. Ahora pasa por el sistema. ¿Qué es lo que hace el sistema? El sistema viene aquí y dice, lo que llegue a la entrada lo paso a la salida y le sumo 2. Entonces la salida por este lado va a ser a sub 1, x1, más 1 a sub 2, x2, más 2. Por este otro lado, abajo vamos a tener en este punto y en este punto. Vean que aquí vamos a tener x1 más 2, porque eso es lo que hace el sistema. Lo que está en la entrada le suma 2, parejo. Y aquí abajo vamos a tener x2 más 2. Luego, esto se va a multiplicar por a sub 1 y se suma. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener dos veces. A sub 1 veces la señal de entrada, más 2 veces la constante 1, más a sub 2, escalando la señal 2 de entrada, más 2 veces a sub 2. No son iguales, no es lineal. Y vea lo curioso, como que la ecuación x más 2 se ve como lineal, pero como sistema no es lineal. Y ahora veámoslo, pero para la parte de invarianza. Yo vengo, anoto, digamos, un sistema, el sistema viene aquí y me da como respuesta x de n más 2 y se retrasa. X de n menos k más 2. Por este otro lado, viene por aquí y llega x de n menos k, la señal que está aquí. Y luego el sistema dice, ok, esa es la entrada, perfecto, la respuesta va a ser x de n menos k y le sumo el 2. Son iguales, es invariante. Es invariante en n. Por lo tanto, no es LTI. Entonces, esta parte es interesante. Se puede tener sistemas, las mismas pruebas y analizar basándonos en la descripción matemática de cómo responde, si es lineal o invariante en el tiempo. Bueno, ahí puse L y T, que es lo mismo, pero usando las siglas de inglés, pero es mejor LTI. En español, LTI las usa en inglés, pero entonces por eso es más común escuchar LTI. Tipos de sistemas, de hecho, hay demasiadas cantidades. Ustedes pueden buscar, digamos, las descripciones y hacer pruebas, si es lineal, si es invariante. Se basa en esta lógica, la misma que hemos visto antes. Y pues bien, entonces, digamos, luego de esto, a partir de este punto, lo que vamos a empezar es digamos, las formas o la estrategia de análisis de sistemas, que es lo que va a dar resultado, lo que es la convolución, más otro. Ese otro es lo que va a significar las ecuaciones de diferencias. En este tema tenemos dos formas. La ecuación de convolución no es la única. Entonces esa parte es chido porque es nueva. Bien, entonces, ya con la interpretación sobre sistemas en tiempo discreto y sistemas LTI, vamos a trabajar y entrar a la parte de sistemas, análisis de sistemas LTI. TI en tiempo discreto. ¿Qué es lo que me refiero y qué es lo que necesito que comprendamos por acá? Aquí lo que vamos a tener cuando me refiero a análisis se refiere a, vamos a ver, a la conceptualización del sistema como tal
donde se involucra la señal de entrada, señal de salida y el sistema que le estamos, ok, señal de entrada, señal de respuesta y al sistema como tal, otorgándole ya entonces la caracterización de ser LTI. Entonces, en el análisis de sistemas, cuando yo me propongo el concepto, la idea de análisis de sistemas, está relacionado con algunos detalles de más, pero sobre todo al decir, si yo tengo una entrada en el sistema, ¿cuál es la respuesta que produce? Básicamente es en la interpretación de cómo generar cuál es la respuesta que produce el sistema si yo le pongo esta señal de entrada o le pongo esta otra. Entonces eso es lo que uno resume, digamos, o lo que uno debe de concluir cuando uno habla de análisis de sistemas. En sistemas en tiempo discreto, hay dos formas de trabajar este análisis. Entonces, la forma número uno, digamos que vamos a ponerle el nombre así, directo, es la que nos va a generar el análisis a través de convolución. Y hay un segundo método que no existe propiamente en el tiempo continuo, que es el que vamos a definir como el análisis o la solución por medio de ecuaciones de diferencias. Que de hecho el análisis de ecuaciones de diferencias es como de alguna forma a lo que uno llama ecuaciones diferenciales para sistemas en tiempo continuo. Vamos a trabajarlo entonces por ahí. Entonces, cuando hablamos de sistemas LTI, vamos a trabajar un poquito sobre lo que es el método de análisis a través de convolución. Entonces, la idea aquí es, como lo habíamos planteado hace poquito, un sistema LTI, su respuesta se define a partir de, digamos, la demostración no la vamos a tomar tanto, digamos, por acá, sino la vamos a proponer de una vez. Un sistema LTI con respuesta, o sea, lineal e invariante en el tiempo, va a estar dada por una función que conocemos como respuesta al impulso en convolución con la entrada. Entonces, h de n se conoce como la respuesta al impulso. ¿Qué significa esto? Que se llame respuesta al impulso. De que h de n es la respuesta que produce un sistema cuando la entrada es un impulso de Dirac discreto. Así como tal, se le pone un impulso de Dirac, la respuesta es la que llamamos respuesta al impulso. Ahora, a través de las propiedades que se manejan en la transformada Z, si nosotros tenemos una convolución de señales, si tenemos una convolución de señales a través de la transformada Z, se define como nada más la multiplicación de las transformadas Z, donde la h de z que sale aquí, que se puede definir como la transformada z de la salida entre la transformada z de la entrada, se le conoce como relacionada así con h de n.
Entonces a la función h de z se le conoce como función de transferencia. Entonces, a partir de esto, la convolución toma un rol muy importante en la definición de análisis de sistemas. Cosas interesantes por definir, hay un par de conceptos que vamos a involucrar de una vez con respecto a la respuesta al impulso. Entonces, la respuesta al impulso hay dos, vamos a definir, porque realmente es nada más una definición de análisis que vamos a estudiar, de separar las respuestas al impulso en dos tipos. Entonces, un tipo es la que vamos a conocer como la respuesta al impulso IR y la que vamos a definir como respuesta al impulso FIR. Entonces, la IR, nada más es impulse creo que se define al revés. Sí, de hecho. Me fui con el... Vamos a ver. En inglés es así. Infinite Impulse Response. Y esta significa de las siglas del inglés de Finite Impulse Response. Ok, estos dos sistemas lo que significa es respuesta infinita al impulso, significa que h de n es de extensión infinita. Por ejemplo, no sé, un h de n que sea igual a u de, un h de n que sea igual a u de n. Y lo que se conoce como finite impulse response, que típicamente llamamos nada más sistemas FIR o sistemas de respuesta al impulso finita, estos están entonces asociados a que h de n es de extensión finita. Entonces, como por ejemplo decir que un sistema tenga respuesta al impulso así, o que tenga una respuesta al impulso 1, 2, 1. ¿Ok? Otro, por ejemplo, que voy a poner acá sería como una respuesta al impulso, tal vez, no sé, como un medio a la n por u de n. Y cualquier otro ejemplo. Lo que significa que sea de extensión infinita es que tenga infinitos valores o muestras con valores distintos de cero. Y los sistemas FIR es lo contrario, que tenga finitos o que tengan finitas muestras con valores distintos de cero. Entonces, esos dos tipos de sistemas, entonces vamos a tener dentro del contexto de sistemas en tiempo discreto, hay sistemas LTI y sistemas no LTI. Vamos a estudiar sistemas LTI. En el análisis de sistemas para sistemas LTI, podemos hacer el análisis de dos formas. Hay dos métodos. Uno es a través de la convolución o análisis por convolución, y el otro es el análisis a través de la solución, el manejo de las ecuaciones de diferencias. Cuando trabajamos convolución, viene planteada esta la parte matemática y con la respuesta al impulso, que es una función que es importante a la hora de trabajar convolución,
porque es con respecto a ella que se define la respuesta, hay dos tipos de sistemas, sistemas IR y sistemas FIR. Además, hay otro detalle que es interesante de una vez plantear aquí, que con respecto a la convolución, hay un asunto con las propiedades que se interpreta muy útil para el análisis de sistemas, o que es muy interesante de entender. Propiedades de la convolución. Recuerden que la convolución como tal es una operación matemática que tiene una relevancia muy trascendental en el análisis de sistemas LTI, pero las propiedades, voy a mencionar algunas que tienen en sí la convolución. Una es conmutativa. La conmutativa significa, y es súper importante, y esta propiedad no es solo en sistemas discretos, sino es idéntica en sistemas continuos, es que si usted aplica la convolución de, por ejemplo, una respuesta al impulso con una señal xn, que podría ser la entrada, esto va a dar el mismo resultado que si convolucionamos la entrada con la respuesta al impulso. Y eso va a ser importante a la hora de resolver convoluciones como tal. La otra propiedad que tenemos es la asociatividad. La asociatividad lo que dice es, vamos a verlo como, vamos a definirlo con respuestas al impulso. Vamos a definir de esta forma. Si usted tiene una entrada que se convoluciona con una función h1 y con otra función h2, como tal, puede verse como la convolución de tres señales. La asociatividad lo que dice es que este resultado se puede resolver y generar una operación a la vez. De hecho, porque la convolución es binaria. Entonces hay que tomar primero un par de señales, digámoslo así, convolucionarlas entre sí y después ese resultado va a dar una señal nueva que lo convolucionamos con la tercera señal. Pero también esto es válido si lo resolvemos, digamos que tomamos este x de n y lo convolucionamos con la convolución ya hecha de las dos señales que aquí llamé x, h sub 1 y h sub 2. ¿Qué significa esto? Esto se puede interpretar en el análisis de sistemas como la forma de trabajar con sistemas conectados en cascada. Porque aquí lo que estoy planteando es, tenemos una entrada. En el primer caso, vean que la entrada toma convolución con un sistema cuya respuesta al impulso es H1. Así lo puedo interpretar. La respuesta que da es una señal, que es exactamente lo que sería la respuesta o la señal que convolucionar esta función x de n con h1 de n. Y esa respuesta luego se convoluciona con h2. Vean que entonces esa es como la representación del funcionamiento en cascada de sistemas y cómo obtendríamos por convolución la respuesta. Pero la parte interesante es entender la última ecuación. La última ecuación usted puede ver esto como un H equivalente, que dos sistemas en cascada se pueden simplificar como un solo sistema, donde el H equivalente va a ser la convolución de las respuestas al impulso. Y que eso implicaría el análisis completo del sistema como tal. Usted tendría aquí y de n y x de n, normal. Esto es interesante entonces porque primero, definiría que una respuesta al impulso en sistemas en cascada equivalente es tome sus respuestas al impulso individuales y conéctelas o aplíqueles una convolución entre sí. Pero esta ecuación vista en Z
lo que dice es que la respuesta al impulso equivalente es igual a la función de transferencia, o sea, más bien la función de transferencia del sistema equivalente es igual a la función del primer sistema por la función del segundo. Entonces, sistemas en cascada, usted nada más toma las funciones de transferencia y las multiplica y ya obtiene una función equivalente. Y lo otro, la última propiedad, es con respecto a la distributividad. Esta propiedad lo que dice es que, digamos, si usted tiene una señal de entrada que convoluciona una suma de funciones, voy a usar los nombres de H porque son los que me interesan para a la hora de aplicar análisis de sistemas. Esa convolución se distribuye así. La primera señal se convoluciona con la primera función de la suma y esto se suma con una convolución de la señal con la segunda función. Ahora, esta parte de la distributividad voy a copiar esta ecuación nada más para hacer un diagrama de análisis. Que copié ahí, no estoy seguro. No lo copié bien. Extraño. Bueno, voy a copiar de todos modos. Mejor. Entonces, lo de la distributividad, de hecho, la ecuación la tenemos ahí. La distributividad lo que define es entonces una función en convolución con una suma es igual a las convoluciones de la señal con cada uno de los términos que se estaban sumando. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, interpretar esto? Si usted tiene SH1 y SH2 representen dos sistemas, que esos dos sistemas compartan la misma entrada. Entonces, digamos que tengamos aquí un sistema donde cada uno tiene una entrada como tal, con el detalle de que esta señal de entrada es la misma. Entonces, el XN que comparten es el mismo. Este sistema tiene una respuesta al impulso H1 y este tiene una respuesta al impulso H2. Si usted quiere calcular las respuestas de cada sistema, lo que tiene que hacer es nada más tomar la entrada y convolucionarla con la respuesta al impulso. ¿De acuerdo? Eso significa que tendríamos las respuestas de cada uno. Y si queremos la respuesta del sistema, así como la estoy definiendo, la sumamos. Esta es la definición de sistemas conectados en paralelo. Donde se toman las dos respuestas y se suman y eso se define como una respuesta total, como Y de N.
Entonces vean que dos sistemas conectados así, la salida, esto significa igual a la convolución de esta entrada con la primera respuesta al impulso y sumarle la convolución de la entrada con la segunda respuesta al impulso. Eso es lo que sería la parte derecha de esta ecuación. Pero la parte izquierda digamos, se convierte en una ecuación muy importante porque permitiría entender cómo se analiza un sistema de subsistemas conectados en paralelo. Porque entonces lo que dice esa ecuación es, tome todas las respuestas al impulso que conforman los subsistemas en paralelo y sume sobre cada muestra en sí, para cada n, los valores de las respuestas al impulso. Entonces, si usted quiere nada más un sistema equivalente, este sistema de respuesta al impulso equivalente va a ser entonces, por la propiedad de distributividad, va a ser tomar para cada muestra de ambas respuestas al impulso la suma, digamos, de los valores. El H0 de esta se suma con el H0 de la otra. Y así para todas las muestras y obtendríamos la muestra equivalente. Igual esta ecuación en el dominio de Z tendríamos nada más que la función de transferencia equivalente es igual a la suma de las funciones. Entonces ese es el manejo si tengo sistemas en paralelo y en cascada según cómo funciona y trabaja la convolución y sus propiedades. Y cómo se hace, digamos, al menos este tipo de conexiones, serie y paralelo, que son las fundamentales o las básicas a nivel de definición de la operación matemática propia solo de la convolución. Entonces ya tenemos varios, digamos, detalles definidos acá. Hay otra parte importante que quiero definir antes de empezar a ver la parte práctica, que involucra hacer convolución y otras cosas por ahí. En sistemas, a nosotros nos va a interesar, y es algo que hicimos en sistemas en tiempo continuo, estudiar dos características que estén presentes en ellos. Una es con respecto a causalidad y la otra es con respecto a estabilidad. Son características, entonces usted dice, ok, ¿cómo defino o cómo se caracteriza este sistema con respecto a causalidad? Nosotros definimos tres estados que puede tomar un sistema, tres valores con respecto a la causalidad. Uno es que sea causal como tal, otro es que sea no causal y otro es que sea anticausal. Aquí se van a definir las mismas tres. Y con respecto a estabilidad, que sea estable o que no lo sea. Entonces vamos a analizar los detalles directos de las dos características, una por una, con respecto a en el dominio del tiempo y a lo que es el dominio de Z. Entonces, con respecto a causalidad, el concepto es el mismo. Un sistema es causal si la respuesta se genera por efecto de la entrada. Por efecto de que en la entrada del sistema hay algo, hay valores. Por poner, digamos así, una simple propuesta. Si yo tengo un sistema, usted tiene aquí un sistema 1. Y a este sistema usted le hace una prueba. Le pone una señal de entrada y le mide una señal de respuesta. Entonces vamos a tener varias situaciones. En la situación A,
la respuesta que generó el sistema, bueno, vamos a poner al revés. En la situación A, pusimos una entrada, vamos a poner exactamente así, simple, un escalón unitario. Y la respuesta que dio el sistema fue un escalón unitario, pero así, desplazado una muestra hacia la izquierda, de adelanto. Si usted ve esa situación, usted dice, pero ¿cómo este sistema me está dando un valor en la salida antes de que exista el primer valor en la entrada? Después tiene respuesta, pero está dando una antes de que siquiera hubiese un valor diferente de cero en la entrada. Entonces, esto exactamente es que el sistema es no causal. Se dice, no, es no causal. Si usted tiene, digamos, un segundo experimento y usted dice, ok, este sistema yo le pongo un escalón y ese sistema yo veo que él responde y me responde con un escalón de esta forma, invertido y de la muestra -1 hacia atrás. Usted dice, ¿cómo este sistema me está dando toda la respuesta antes de que exista un valor en la entrada distinto de cero? Entonces, esto es lo que habíamos definido como sistema anticausal. Y lo un tercer experimento es, ok, genial. Yo voy a poner primero la entrada. Yo le voy a colocar esta entrada y usted logró observar que la respuesta del sistema fue, no sé, esta. Entonces usted dice, ok, el sistema me da una respuesta que empieza a generarse 2 muestras después de que existe un valor en la entrada. Bueno, de hecho 3 muestras. Eso se puede ver como un retardo. El sistema tiene un lag ahí, un retardo de respuesta, pero la respuesta se está dando después o durante los valores que existen en la entrada diferentes de cero. Entonces eso es lo que nosotros a nivel de concepto de causalidad decimos, ok, este sistema responde de forma causal a la entrada. Esos son los conceptos y 3 ejemplos puntuales. A nivel de entradas, si lo vemos con respecto a la respuesta al impulso, y vamos aquí a plantear entonces un caso de si un sistema tiene respuesta al impulso HDN igual a UDN, ¿qué significa eso? ¿Recuerdan qué es la respuesta al impulso? Y la respuesta al impulso es lo que genera de respuesta a un sistema cuando la entrada es un impulso de Dirac, tal y como lo dice el nombre de esta señal. Si la respuesta al impulso, por ejemplo, es un escalón, o por ejemplo, es una función que sea un medio a la n por u de n, o sea, una exponencial decreciente, esto es una respuesta que se genera durante y después de que entraría un impulso Dirac al sistema. Entonces esto es causal. O de hecho, pongámosle otro ejemplo acá. U de n-2. Todo eso son posibles funciones de respuesta al impulso con condición de causalidad en el sistema. Ahora, podríamos entonces decir, ¿qué pasa si la respuesta al impulso de, no sé, es así? Algo así. O, por poner otro ejemplo. Entonces, esas respuestas al impulso se generan, se genera una muestra antes de que llegue el impulso, la primera. La otra se genera durante todo momento en el tiempo. Hay una respuesta tanto antes como después de que llegaría el impulso a la entrada, que el impulso llega hasta que aparezca la muestra cero en la entrada. Y la otra también, nada más que no depende del número de muestras, siempre va a dar 2. Entonces usted dice, ok, no, este sistema tiene una respuesta al impulso que es característico de un sistema no causal.
Y un caso F, por poner un ejemplo, una respuesta al impulso que sea así, una respuesta al impulso que sea como esta, o una respuesta al impulso, por ponerlo más creativo, igual una función exponencial, pero con un escalón. Entonces, estos tres ejemplos, si ustedes notan, la respuesta al impulso, o sea, los valores que tiene esta señal, son antes de la muestra cero, que es justo en el instante donde el valor diferente de ceros se genera la entrada. Entonces, esto es completamente anticausal. Si ustedes analizan esto, ¿cuál es la condición para poder definir que un sistema sea estable? Hay una ecuación que es, digamos, la que es necesaria para. Y esa ecuación es que se cumpla que la respuesta al impulso de un sistema, la señal como tal, sea igual a que usted tome la respuesta al impulso y la multiplique por un U de N. Esta ecuación es la que me garantizaría que un sistema sea causal. Que recuerden, en la vida real la mayoría de los sistemas como tal son causales, porque ellos responden a la entrada. Vivimos en un mundo causal. Y esta ecuación que está aquí, básicamente es una ecuación para también describirnos de que h de n debe, si es causal, es derecha, vamos a ponerlo así. Si es de un sistema causal, h de n es derecho. Es si h de n es una señal, si h de n, si es de un sistema causal, h de n es una señal derecha. Y otro detalle que podemos ya como aterrizar, si h de n es derecha, es una señal derecha, h de z, que es la transformada z de h de n, tendrá ROC externa a un círculo. Aquí estoy resumiendo y poniendo el papel, digamos, de la parte de análisis por causalidad en sistemas en tiempo discreto. Y de hecho, de anticausales son sistemas que van a tener respuestas totalmente izquierdas. Significa que tendrían regiones de convergencia asociadas al interior de un círculo, pero enfocándonos con quiénes son sistemas causales, tendríamos eso. Ahora, vamos a anotar aquí como sistemas LTI y de los dos causalidad. Concepto de causalidad y estabilidad. Y aquí en el quinto, ahorita vemos. Entonces, el otro punto que necesitamos estudiar es o la parte de estabilidad. Entonces, con el asunto de estabilidad, vamos a definir, bueno, planteemos el mismo escenario. Tenemos un sistema LTI
Este sistema, vamos a definir su entrada, vamos a definir su salida y vamos a decir que como es LTI, este sistema se rige en el análisis por convolución a través de una señal que llamamos respuesta al impulso. De esta forma. La estabilidad el criterio de estabilidad que habíamos definido en sistemas en tiempo continuo había sido a través del sistema vivo. El criterio vivo más que sistema. El criterio vivo lo que dice es que un sistema estable, si la entrada es acotada, la salida debe ser acotada. Para que un sistema sea estable, para cualquier entrada, todas, totalmente cualquiera. Si hay una que no, el sistema ya no califica como sistema estable. Entonces aquí uno podría tener, digamos, varias situaciones. Usted podría decir, ok, si usted tiene un escenario A, esa es una propuesta, digamos, de análisis, y usted, vamos a verlo así, y usted viene aquí y le pone a un sistema una función UDN como entrada, y usted va y mide, ese sistema me generó una respuesta igual a UDN, a 2 veces UDN, pongámoslo así. Entonces usted dice, con esa entrada acotada y teniendo, vean que la salida es acotada también, la pregunta ¿es estable? Y la respuesta es no sé. ¿Por qué? Porque una sola entrada que usted ponga en el sistema y que verifique que es acotada la salida, siendo la entrada acotada, no es suficiente, porque podría existir otra señal de entrada para el mismo sistema, en este, digamos que estamos haciendo como una prueba, y que ya produce una salida no acotada, y con solo un caso que sea posible que sea no acotada la salida, ya el sistema califica como inestable. Entonces, con una sola entrada así, eso no se puede garantizar. Para esa entrada se comporta de forma estable, pero no puedo decir que el sistema es estable en sí. Lo otro sí es más fácil, porque usted dice, yo a este sistema que le puse una señal de escalón unitario como entrada, vine y estoy observando que la respuesta es una rampa. De ahí le pongo una entrada acotada, que es 1, 1, 1, 1, 1, y de un pronto a otro la salida empieza a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 y empieza a crecer. Entonces dice, no, este sistema, con solo un caso que ya me demuestre que la salida no cumple el criterio vivo, este sistema sí es inestable. Esos son dos experimentos que estoy proponiendo. La parte que sí es más útil, esto es importante, pero la parte que usamos mucho es que es cómo definir la estabilidad con respecto a la respuesta al impulso. Pues resulta que la función h de n si cumple cierta condición, y esa condición la vamos a definir aquí, si, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí, si la sumatoria de los valores absolutos de todas las muestras de la respuesta al impulso, vamos a ponerle aquí como desde un K de menos infinito hasta infinito. Bueno, lo hubiera puesto N. Puede quedar como N. Si las sumatorias de todas las muestras en valor absoluto es menor a infinito, esto es que sea, nosotros ya lo definimos por ahí, absolutamente sumable. Si se cumple esa condición, el sistema es estable según, digamos, según el criterio de estabilidad que nosotros estamos utilizando.
que es un criterio robusto porque nos define estabilidad para cualquier caso. Que la respuesta de la función del impulso sea sumable, son respuestas que sean finitas, o sea, como un sistema FIR con valores finitos de respuesta y número finito de muestras, o un sistema IR que la respuesta al impulso vaya decreciendo. Por poner ejemplos, entonces, si usted tiene una respuesta al impulso igual, vamos a ver, vamos a poner 1, 2, 1, menos 1. Si usted suma esos valores, da finito. Si usted toma una respuesta al impulso, y este es un sistema, digamos, en el fondo, esto es un sistema FIR. Ve que la respuesta al impulso es finita, solo 4 muestras. O otro ejemplo sería, por ejemplo, 1/3 a la n por u de n. Esto es un sistema IR, pero como es convergente hacia cero los valores de las muestras de la respuesta al impulso, a la hora de sumar todos los valores van a ir convergiendo a un número final. Entonces, estos son ejemplos, tanto FIR como IR, de sistemas estables. Ahora, ¿cuáles serían, por ejemplo, algunos ejemplos de sistemas no estables? Así, una función de usted empieza a sumar 1, 1, 1, eso no es absolutamente sumable. Otra función, por ejemplo, no sé, 2 a la n por u de n. Eso más bien es una función creciente y no converge, cada vez suma un término más grande y más grande. Entonces, por ejemplo, estos como tales serían ejemplos de sistemas inestables. Entonces, esa condición que definimos, que es que la respuesta al impulso sea absolutamente sumable, es interesante recordar, porque ya lo habíamos visto, la relación que existiría con respecto a la función de transferencia. La parte interesante era que si un sistema, si el h de n, si h de n es absolutamente sumable, la región de convergencia de h de z incluye, o vamos a ver, debe incluir, vamos a dejarlo así como un debe, suena más fuerte. Y recuerdan a quién era el que debía incluir, a un círculo muy especial, que es el círculo unitario, que es como, ese círculo unitario refleja como el sello de estabilidad visto desde el dominio de Z. Si la región de convergencia lo incluye para una función de transferencia, el sistema es estable en el tiempo. Si no, no lo es. Esta condición, digamos, de estabilidad es una condicional, valga la redundancia, muy fuerte, muy útil y además importante, necesaria de saber en este curso y para después con respecto a estabilidad. Entonces, por poner, digamos, luego de este análisis, voy a poner algunos ejemplos. Voy a poner aquí algunos ejemplos de sistemas. Entonces, vean algo así como sistema con respuesta al impulso definida por U de n. Entonces, ¿cómo lo caracterizaríamos? Sería causal, no estable. No estable porque no es absolutamente sumable y causal porque sí es derecho. A partir de la muestra cero, entonces todo súper bien.
Eh, este sistema. De hecho, causal no estable y pongámosle también IR y de respuesta al impulso infinita. Este de acá sería no causal, porque esta respuesta al impulso tiene una muestra antes de cero y significa que adelantó una muestra de respuesta sin haber estado en la entrada. Entonces es no causal, es estable. ¿Por qué estable? Porque sumar cuatro muestras, por supuesto, va a ser absolutamente sumable, va a dar un número. Y lo otro entonces sería FIR. De hecho, todo sistema FIR va a ser estable, excepto que una muestra tenga un valor de infinito, pero bueno, no ese sería el caso. Entonces, casi que todo sistema FIR se comporta de forma estable. Este sería causal, estable FIR. ¿Por qué causal? Porque aquí esta muestra antes de la muestra cero es cero. O sea, eso nada más lo puse que es como sería como un engaño, como una trampa. Entonces eso no existe, no hay respuesta. Cero no significa un valor de respuesta. Entonces, por lo tanto, se asume que la respuesta inicia en la muestra cero, que es uno, 2, 3. 4 podríamos ver otro caso, digamos, así. Entonces vean que por el escalón unitario, que está ahí, ese escalón invertido y desplazado, las muestras que son distintos de cero son de la muestra menos uno hacia menos infinito. Si usted toma lo que es 2 a la n en esas muestras, 2 a la n va convergiendo a cero. De hecho, 2 a la menos infinito es cero. Significa que este sistema, aunque es anticausal, por supuesto, porque está definido para muestras antes de cero todos sus valores, es estable. Y bueno, y además es IR. Tiene una respuesta al impulso de infinitos valores en el tiempo, de infinitas muestras de valor, o sea, infinitas muestras con valor distinto de cero. Y vamos a poner otro ejemplo. Podríamos tener algo así también, pero al revés. Entonces vean que aquí ya tengo respuesta antes del impulso de Dirac y también tengo respuesta dos muestras durante, una durante y otra después del impulso de Dirac discreto. Entonces esto ya entra como no causal. Sigue siendo estable y además es una respuesta del impulso infinita. 6. Podríamos entonces tener 2 a la n por u de n. Entonces esto es no sumable, pero es derecha. Entonces es causal, no estable. Y R. La respuesta al impulso otra podríamos tener entonces, ahora sí, podríamos tener u medio a la n por u de n más 1. Entonces, por el escalón como está definido sería no causal, es estable por ser sumable y sería IR. Y bueno, un último ejemplo, solo para un octavo a la n por, no sé, u de menos 3. Entonces esto es causal, estable porque es sumable y además, bueno, eso sí es una respuesta de impulso infinita.
Entonces, en el análisis de sistemas, así se trabaja toda la parte de causalidad y estabilidad. Y teniendo sistemas respuestas IR y respuestas al impulso. Audio Jungle.